Señoras consejeras de la Junta de Andalucía, presidentes de la Diputación Provincial de Sevilla, de la Confederación Empresarial de Andalucía, del Consejo Andaluz de Cámaras, de la Cámara de Comercio de Sevilla, de la Audiencia Provincial de Sevilla, fiscal jefe de Andalucía, fiscal jefe de Sevilla, representantes de la Administración Judicial, autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Fórum Europa Tribuna Andalucía, que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio de Cajasol. Es un placer para esta tribuna recibir hoy como ponente invitado, como ponente principal de esta mañana, al consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, don Emilio de Llera, que, como digo, será nuestro ponente principal. Y queremos agradecer también muy especialmente a la consejera de Presidencia e Igualdad, también de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz Pacheco, que haya aceptado hacer la presentación del acto y del ponente. Consejera, la tribuna es suya. Buenos días. Muchas gracias a todos los presentes y, por supuesto, a los organizadores, a los que felicito por propiciar este tipo de encuentros. Gracias a esta tribuna tengo esta mañana la oportunidad de acercarles no solo a un buen compañero en las tareas de gobierno, sino a un gran jurista. Un jurista que ha saltado a la arena política y que hoy desarrolla la difícil tarea de dirigir la Consejería de Justicia e Interior, sobre todo porque son tiempos de recursos escasos. Y eso dificulta, ¿verdad, Emilio?, cualquier gestión. Pero sé, porque lo conozco, sé de su empeño y sé que no hay reto que se le resista. Y sobre todo sé que es un hombre profundamente comprometido, un hombre cuyos valores y cuya posición ante la vida me van a hacer fácil en el día de hoy presentarle. Tengo con Emilio Llera, como con su mujer Amalia, una relación antigua, bastante anterior a la tarea de gobierno que hoy compartimos en ese consejo. Y sé que Emilio no está en política por casualidad, sino por consecuencia. Y permítanme que lo diga así. Está en política por su compromiso social como consecuencia de su vocación pública y de su servicio a la ciudadanía. Sé que antes de llegar no te imaginabas, Emilio, estar en estas lindes. No solo no te lo imaginabas, creo que no se lo imaginaba ninguno de los asistentes en la mañana de hoy a este desayuno. Evidentemente no buscó estar al frente de la Consejería de Justicia, simplemente no eludió la responsabilidad que le situaba de pronto en la gestión de un área en la que lleva trabajando prácticamente 30 años, como profesor o como fiscal en Badajoz, en Bilbao, aquí en Sevilla, donde estaba ejerciendo en los últimos tiempos su profesión como fiscal decano de la Fiscalía Provincial, cuando el presidente Pepe Griñán lo llamó para esta tarea. Para un hombre tan amante de su profesión, tan dedicado al derecho como él, jurídicamente muy valorado, tanto dentro como fuera de nuestra frontera, y con una brillante carrera, abandonar la Fiscalía no era una decisión fácil. Pero dijo que sí, aun a sabiendas del sacrificio que eso podía suponerle en un momento en que la evolución de su trayectoria profesional como jurista podía situarlo en el Tribunal Supremo como fiscal. Y dijo que sí por su compromiso con Andalucía, y dijo que sí por su compromiso con Pepe Griñán, al que me consta que admira, y porque es consciente de que no son tiempos fáciles, que son tiempos de arrimar el hombro, tiempos de aportar. Emilio, además de fiscal, ha sido profesor del Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla, del Instituto Interuniversitario Andaluz de Criminología, tiene importantes publicaciones, trabajos científicos, ha sido referente para muchas sentencias internacionales, eres fiscal especialista en delitos económicos, has prestado también servicio en los órganos de asesoramiento técnico del Ministerio de Justicia, fuiste el representante de la Fiscalía General del Estado en la Comisión de Estudio y Coordinación para la puesta en marcha de los juicios rápidos previos a la Expo 92, has participado en programas internacionales de cooperación judicial y policial de la ONU, la Comisión Europea, la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, y son algunos de los muchos hitos que podría citar en la mañana de hoy. Tiene la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco. Desde tu dilatada experiencia te has comprometido con Andalucía. Emilio se ha comprometido con los andaluces y con las andaluzas.
Se ha comprometido a mejorar la Administración de Justicia dentro de las competencias autonómicas y de los márgenes autonómicos que tenemos. Y me consta que Emilio trabaja sin descanso y sin hora, sin descanso y sin hora. Y eso lo saben bien sus compañeros de Consejo de Gobierno, que lo acompañan en la mañana de hoy y que saben que lo tienen disponible en cualquier momento del día. Trabaja sin descanso y sin horas porque está comprometido con una justicia útil y eficaz, una justicia cercana al ciudadano, una justicia resolutiva. Y cuando de justicia se trata, Emilio Llera prefiere siempre el camino que va de frente y desde cuya posición pretende aglutinar todas las posiciones que aquellos se encuentran en los márgenes. No es estrategia, es convencimiento. Es el convencimiento de que la justicia debe ser un hecho universal y, por lo tanto, involucrar a todos con el máximo de entendimiento, para, sobre todo, conseguir también una administración de justicia más ágil. Le he escuchado muchas mañanas y en muchos desayunos o encuentros como este citar a Séneca y a su principio de que nada se parece tanto a la injusticia como una justicia tardía, y eso en momentos como los que estamos viviendo está de plena actualidad. Y sé que ese principio de Séneca rige su quehacer y su lucha diaria. Lo ha regido siempre, ahora que es consejero y antes cuando no lo era, cuando desde la crítica constructiva ponía de relieve su inquietud para mejorar la Administración de Justicia. Ahora ha asumido su reto de desempeñar la tarea política y desde ahí quiere contribuir a ello. Ya lo está haciendo, de hecho. Una tarea política a la que Emilio ha trasladado el carácter dialogante y cercano que siempre ha caracterizado su trabajo, tanto en la universidad, con sus alumnos, como en la Fiscalía. Emilio es auténtico, es espontáneo, es dialogante, es claro, es natural, es una persona sincera y cercana y, sobre todo, es amiga de sus amigos. Y yo tengo la suerte de contar con su amistad. Él tiene un alto valor de lo que significa la amistad, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, y la vive con intensidad. Y creo que los que disfrutamos de ella sabemos el valor que representa para él. Y a pesar del profundo cambio que ha supuesto en su vida la llegada a la política, sigue siendo el mismo Emilio Llera fiscal, el mismo Emilio Llera profesor, el mismo Emilio Llera, porque la política no le ha cambiado. Quizá lo único que le ha cambiado es que lamentablemente para él tiene menos tiempo para sus amigos, para la lectura, para la música, para el piano y la guitarra, con la que nos ha hecho disfrutar a muchos de los que estamos hoy aquí, o para estudiarse hasta la última sentencia que cae en sus manos. Independiente, pero de arraigadas convicciones ideológicas y visión progresista, Emilio Llera cree firmemente en la necesidad, hoy por hoy, y más que nunca, de defender tantos y tantos derechos que con la excusa de la crisis están en riesgo. Emilio está comprometido con una sociedad avanzada donde se garanticen los derechos sociales y no se dé ni un paso atrás en todo lo conseguido en las últimas décadas. De eso nos va a hablar ahora el consejero de Justicia e Interior en una intervención que estoy segura que responderá a su siempre análisis certero, a su diagnóstico actual de la justicia y cuáles son esas posibles recetas. Recetas para mejorar las condiciones en las que se presta la justicia, para mejorar el servicio al ciudadano, que al fin y al cabo es el fin último de la política. Y recuerdo ahora lo que decía Voltaire: la política mayor consiste en ser virtuoso. Y tú, Emilio, tienes, estoy convencida, muchas virtudes. Entre ellas, pelear por una justicia para todos y para todas en igualdad de condiciones y, sobre todo, tiene la virtud de ser una buena persona. Tuya la palabra. Buenos días, señoras y señores. Yo quiero, en primer lugar, permítanme que agradezca a Nueva Economía Forum, a sus miembros y patrocinadores, su amable invitación para compartir esta mañana de reflexión con ustedes. Permítanme, al mismo tiempo, que agradezca muy especialmente a la consejera de Presidencia e Igualdad, doña Susana, mi amiga Susana, mi amiga y mi compañera en tantas cosas,
su amable presentación, su amabilísima presentación, que creo que responde más a sus sentimientos de amistad, a que compartimos responsabilidades de gobierno juntos de una manera muy estrecha y no a mis propios méritos o valores. En cualquier caso, y desde el respeto institucional y profesional que te tengo, muchas gracias, Susana, de verdad. Quiero, por último, transmitir también mi gratitud a las autoridades que hoy han querido acompañarme en este desayuno, al presidente del Parlamento de Andalucía, don Manuel Gracia, al vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados, don Javier Barrero, a la consejera de Hacienda y Administración Pública, doña Carmen Martínez Aguayo, la sufrida doña Carmen Martínez Aguayo, a la consejera de Salud y Bienestar Social, doña María Jesús Montero Cuadrado, al presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, don Juan Cano Bueso, al presidente de la Audiencia de Sevilla, que está aquí también, y a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, que fue mi jefa hasta hace un año, lo cual me ha enorgullecido siempre. A los representantes de los colegios de abogados, de procuradores de Sevilla, de graduados sociales y del Colegio Notarial, al rector magnífico de la Universidad de Sevilla, don Vicente Guzmán Fluja, o von Flugen, a los representantes de la Oficina del Defensor del Pueblo, de los sindicatos, al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, a los partidos políticos y a todos los compañeros magistrados y fiscales que hoy aquí nos acompañan. Yo quiero darles las gracias más sinceras de verdad por estar aquí hoy conmigo, en este encuentro, en este foro, en el que quiero compartir ciertas reflexiones con todos ustedes. Creo que la historia de las civilizaciones pone de manifiesto que ningún avance, ninguna mejora de la sociedad, ningún logro es irreversible. Los vaivenes sufridos por las civilizaciones ponen de manifiesto tanto la dificultad con que se crean y se consolidan, se construyen los derechos, como la facilidad con que se destruyen y desaparecen, no solo del campo de las formulaciones legales, sino en cuanto se eliminan las posibilidades reales de su ejercicio, también de la realidad práctica. Por tanto, la fragilidad de los logros en materia de derechos civiles y mejoras sociales permite tanto su construcción como, sobre todo, su destrucción con una facilidad extraordinaria. Las corrientes optimistas del pensamiento político y jurídico suelen afirmar que toda evolución acaba, más o menos a la larga, en una mejora para la sociedad. En suma, que la sociedad evoluciona siempre hacia una situación mejor. Pero la historia, el análisis de la historia de los pueblos, pone de manifiesto que eso no es así. La historia ofrece demasiados ejemplos de progresión e involución en materia de derechos individuales como para poder sostener esas ideas. Desde luego, la mayor fragilidad, si hablamos de la fragilidad de los derechos, la presentan los derechos sociales, pero también los derechos civiles y las libertades públicas muestran una debilidad que permiten igualmente su involución y su desaparición. Todos somos conscientes de que la sola formulación de derechos no supone ya la capacidad de su ejercicio. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 1789 sirvió solamente para eso, para formular una serie de derechos como desideratum, pero esos derechos fueron inmediatamente y constantemente vulnerados al no establecer mecanismos legales y judiciales de garantía de esos derechos. Pero lo grave es que aun tras la consolidación y la consagración de derechos de los ciudadanos y de las personas, incluso tras el establecimiento de mecanismos de protección de esos derechos, tanto judiciales como legales, se han visto languidecer luego en muchos momentos de la historia. Los derechos a la dignidad, a la libertad e incluso a la misma vida se han visto desconocidos y olvidados en no pocas ocasiones posteriores de la historia. No hace falta acudir únicamente a los regímenes del fascismo, del nacionalsocialismo o del comunismo bolchevique, aunque sean los supuestos donde más claramente se observa esa realidad. Por ello estoy convencido de que la salvaguarda de los derechos fundamentales, de las libertades públicas, de los derechos sociales,
exige una militancia activa de la ciudadanía. Exige no solo su formulación y el establecimiento de mecanismos de protección, sino una vigilancia permanente de la sociedad, de los intelectuales, de los partidos políticos y de las organizaciones sociales que puedan impedir cualquier involución. Y es que muchas veces surgen intereses económicos y políticos que, de una manera más o menos soterrada, pretenden destruir las conquistas del Estado de Derecho y los ámbitos de libertad individual de las personas. Y creo firmemente, con tristeza, que hoy estamos en nuestro país en una situación de ese tipo, lo que supone una derogación tácita de no pocos preceptos de la Constitución y especialmente del artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a propiciar la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos, removiendo los obstáculos que puedan impedirla. Hoy se atisba en nuestro país, puede observarse claramente, un movimiento regresivo que tiende a limitar las esferas de decisión y autodeterminación de las personas. Los ejemplos son muchos. Y la justicia no está siendo ajena a esa involución, sobre todo en el campo penal. Entiendo que no otra cosa significan la nueva regulación del aborto que se propone el Gobierno para limitar, si no eliminar, el derecho de las mujeres sobre la generación de hijos, pero sobre todo, y lo que es más grave, la vuelta a la cadena perpetua, al establecimiento de la cadena perpetua mediante la denominación de prisión permanente revisable, porque esto puede situarnos en la antesala de la recuperación de la pena de muerte. Si bien lo vemos, todas estas posiciones lo que pretenden es la inocuización definitiva del delincuente, impedir que pueda volver a delinquir, a cualquier precio. Otra propuesta en el mismo sentido es la disminución de la edad penal de los menores, recuperando así las ideas de los códigos penales españoles del siglo XIX. Y en el campo penal, además, hay un fenómeno preocupante. Se está instalando lo que la doctrina penal ha venido a llamar el populismo punitivo. Y es que la amplificación del discurso emocional e interesado de las víctimas, que es transmitida por los medios de comunicación, provoca una respuesta también emocional en la sociedad que es atendida por los poderes públicos mediante el endurecimiento del sistema penal. De aquí estas medidas. Claro, este fenómeno también ha alcanzado incluso la prisión preventiva. La prisión preventiva parece que lo único que pretende es calmar las ansias de venganza colectiva de la sociedad. La prisión ha dejado de ser, por tanto, una medida cautelar que tiende a conjurar los peligros de la tardanza del proceso, que reconoce la Constitución, y se ha convertido en la práctica en un modo de anticipación de la pena. De manera que, en detrimento del derecho a la presunción de inocencia, la sociedad está reclamando en muchas ocasiones la prisión inmediata y sin juicio de los inculpados, de los imputados, pese a que todavía no hay una sentencia que los condene a la pena de prisión. Por otro lado, observo, en mi opinión, otro hecho preocupante. Y es que hoy se tiende a debilitar a los poderes legislativo y judicial en beneficio de un progresivo fortalecimiento hegemónico del Ejecutivo. No otra cosa significan, en mi opinión, las propuestas de adelgazamiento de las cámaras legislativas, empezando por las de las comunidades autónomas, o la callada destrucción del Consejo General del Poder Judicial para convertirlo en una simple oficina de gestión de recursos humanos de la justicia. Otro nuevo ataque a la justicia y a la igualdad de los ciudadanos ha sido la recientemente publicada Ley de Tasas. La Ley de Tasas atenta, esa era la opinión del Gobierno de Andalucía, contra el derecho a la tutela judicial efectiva en combinación con el derecho a la igualdad ante la ley. Esa ley lo único que ha producido es una nueva fractura social. Distinguir entre ciudadanos ricos que pueden acceder a todos los servicios, también la justicia, y una amplia franja de ciudadanos de las clases medias, bajas y trabajadoras que van a verse impedidas de acceder a los tribunales de justicia por la necesidad de tener que pagar la tasa que se les ha impuesto. El partido del Gobierno ha pretendido sostener las tasas en base a que con ellas se combate el exceso de litigiosidad que soportan nuestros tribunales. Y claro,
se hace pagar siempre el acceso al servicio o la carencia del servicio sobre los de siempre, sobre los de abajo. Creo que es una ley claramente disuasoria, porque muchas veces el valor de la tasa es superior al valor de la pretensión que se pretende hacer valer ante los tribunales. Con lo cual, la gente de la calle no va a poder acudir a los tribunales para defenderse frente a determinadas cosas, porque la cuantía de lo que discute es inferior o igual a la de la tasa. Y esta devaluación de derechos ciudadanos se produce además en un escenario en el que la justicia se encuentra seriamente deteriorada. Este hecho es reconocido por todos los operadores jurídicos, por todos los estudiosos del derecho, por todos los profesionales. Baste como ejemplo leer lo que decía la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de este último año, cuando decía: el modelo de administrar justicia no es nada satisfactorio, es insostenible y no permite rentabilizar los recursos de que dispone. Pues bien, las razones de ese deterioro de la justicia, que son de distinta índole, en general se deben a la falta de atención de los poderes públicos a la justicia. Y las competencias en materia de justicia están, como sabemos, repartidas entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de la Nación y el Gobierno de las comunidades autónomas, que, como la nuestra, tiene transferidas las competencias en justicia. Por tanto, debemos distinguir cuáles son las competencias de, al menos, el Gobierno central y el Gobierno de Andalucía, para ver cuál es el camino a seguir para conseguir que la justicia funcione mucho mejor y no esté tan deteriorada. En primer lugar, para la competencia para resolver los grandes males estructurales de la justicia la ostenta claramente el Gobierno de la Nación. La falta de jueces, magistrados y fiscales, cuya ratio en España está muy por debajo de la media de los países de Europa. La arcaica estructura compartimentada de los órganos jurisdiccionales de nuestro país. La inadecuación de la planta y demarcación judicial, o la vigencia de leyes y modos de enjuiciar decimonónicos, creo que son grandes males que deben resolverse y cuanto antes. Sin embargo, el Gobierno parece no ver estas cosas, porque el Gobierno de la Nación no incrementa el número de jueces y fiscales. El año pasado congeló las oposiciones y este año ha convocado 50 plazas de jueces y fiscales, con lo cual no se cubren ni las defunciones ni las jubilaciones en ambos cuerpos. Tampoco ha creado los tribunales de instancia, especialmente en los órdenes civil, contencioso administrativo y social, que hubieran permitido agilizar la resolución de asuntos y no compartimentar en juzgados atomizados, que es lo que tenemos, una justicia atomizada, los problemas que les plantean o les suscitan los ciudadanos. Además, mantiene la misma planta y demarcación judicial, con lo cual no se compadece con los cambios sociológicos, económicos y de todo tipo que se han producido en nuestro país, como tampoco atiende a las nuevas infraestructuras de comunicaciones ni a los sistemas de telecomunicación con que hoy contamos. Seguimos con una planta del siglo pasado. Y, por último, sigue manteniendo la vigencia de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, ni más ni menos. Esta ley perpetúa el modelo de investigación judicial de los delitos, con los graves problemas de constitucionalidad que muchas veces suscita, y además tiene otro mal añadido, y es el retraso endémico de las instrucciones judiciales. Lo que dura una instrucción judicial de España es impensable en cualquier otro país europeo. Otras causas, sin embargo, de la ineficacia de la Administración de Justicia, también puestas de manifiesto por los operadores jurídicos, deben ser resueltas y tienen que ser resueltas por el Gobierno de Andalucía. Por ejemplo, la obsoleta e incoherente organización y distribución de los recursos humanos al servicio de la Administración de Justicia, la pervivencia de edificios judiciales anticuados, faltos de funcionalidad y su dispersión, además, en distintas sedes. La falta de aplicaciones informáticas en el ámbito de la justicia, donde todavía se sigue usando el papel y la aguja o la grapadora, pero eso es todo. Y la acumulación de expedientes obsoletos que inundan las sedes judiciales, ofreciendo una imagen demoledora de la justicia e impidiendo un trabajo adecuado
y rápido y cómodo en las oficinas judiciales y fiscales. Pues bien, para impulsar decididamente las obligaciones de la Junta de Andalucía con el presidente Griñán, él quiso que en este Gobierno, pese a la crisis económica y pese a todo, hubiese una Consejería de Justicia, la Consejería de Justicia e Interior. No ya una consejería de algo más justicia como un añadido, como un apéndice. Y para eso quiso contar conmigo, lo cual hoy me enorgullece, y entonces me dio un miedo enorme, porque yo no había, como dice Susana, pensado siquiera en mi vida en hacer política activa. Pero hoy estoy contento, ya verán por qué. Desde el Gobierno de Andalucía, para resolver aquellos problemas de la justicia que competen a Andalucía, estamos realizando una labor, yo creo, bastante intensa y que producirá sus efectos en los años venideros con mucha facilidad. Además, se verá. En primer lugar, nos dirigimos a una nueva organización de los recursos humanos, puestos a disposición de la Administración de Justicia. Estamos empeñados en terminar con esa organización en compartimentos y estancos que hoy presenta la función pública en justicia. Hoy cada juzgado tiene un número de funcionarios y no hay manera de que unos apoyen a los otros. Para ello, estamos terminando la redacción del decreto de oficina judicial y fiscal, porque esa es la solución, a todas luces, que se propone y que debe seguirse para resolver este problema. De esta manera, podremos reorganizar y redistribuir los efectivos para atender tanto a las demandas estructurales como a las coyunturales de nuestros órganos de justicia. Eso va a suponer el desarrollo de nuevas estructuras organizativas para la justicia que la harán más eficiente, más ágil y más eficaz. Y esas reformas, claro está, tienen que venir de la mano del diálogo y el entendimiento. Yo siempre he dicho que soy un hombre de diálogo y de consenso. Y creo que esas son las claves por las que tendremos que andar para conseguir esa modificación estructural de la función de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia para producir todos estos cambios. En esas claves hemos trabajado durante todo el año 2012 y llevamos en el año 2013. Con relación a los edificios y sedes judiciales y fiscales, lógicamente convendrán conmigo que en la situación económica ante lo que nos hallamos, resulta muy difícil abordar grandes obras con patrimonio presupuestario. La alternativa única, por tanto, es la colaboración público-privada, pero estamos comprobando que hasta este sistema fracasa por la falta de apoyo financiero por las entidades bancarias a las entidades privadas que han concertado con la Administración autonómica la realización de grandes obras judiciales. En este momento tenemos en un impasse el programa de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que es la que teníamos más adelantada y está pendiente de eso, de que los adjudicatarios obtengan financiación de los bancos. Pero claro, no estamos parados. Estamos realizando las operaciones necesarias para que, en cuanto sea posible, podamos comenzar a construir sedes judiciales y fiscales de esa envergadura, ciudades de la justicia y otras sedes de esa envergadura, como digo. Estamos realizando los trabajos previos que se exigen reglamentariamente para preparar la gestión y poder acordar la ejecución inmediata en cuanto vuelva a fluir el crédito en nuestro país. Por otra parte, como reconoce la propia memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la solución de los problemas esenciales de la justicia no ha de venir de la construcción de nuevas sedes judiciales. Hay cosas mucho más importantes. Con relación a las aplicaciones informáticas que han estado ausentes durante tantos años en la Administración de Justicia, debemos tener claro que si queremos una justicia del siglo XXI no podemos prescindir del componente tecnológico. La mejora de los sistemas de información judicial y fiscal y las medidas de impulso de nuevas tecnologías y telecomunicaciones son esenciales para una justicia moderna propia del siglo XXI. Andalucía ya cuenta, es verdad, con un instrumento informático ciertamente potente, que es el Sistema de Gestión Procesal Adriano, que ha venido incorporando nuevos avances en materia de seguridad, gestión documental y otros detalles que no quiero aburrirles dando en este momento. Y además se ha adaptado
a las reformas legislativas, a los nuevos tiempos y necesidades y a las demandas de los propios usuarios del sistema adriano. No obstante, los proyectos informáticos actuales en los que estamos trabajando giran en torno a dos grandes líneas de actuación, como no podía ser de otra manera. El primero, conseguir la interconexión y la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal de todos los órganos de la Administración de Justicia de Andalucía entre sí y, siendo posible, con la aspiración de hacerlo también con los del resto de España. En segundo lugar, tenemos que conseguir de manera progresiva la implantación del expediente digital y el archivo electrónico, abandonar de una vez el papel, ir a un modelo de proceso con papel cero. Si conseguimos estos dos retos, desde luego habremos hecho un cambio radical de calidad, muy cualitativo, en la Administración de Justicia. En este horizonte, durante el año 2013, estamos afrontando también actuaciones muy significativas que van dotando a la Administración de Justicia de esa modernidad, de esas herramientas informáticas tan valiosas, como ha sido LexNet, la notificación y la comunicación telemática de resoluciones judiciales, citaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema de interconexión de consultas, que permite que cada tribunal sepa lo que está haciendo el de al lado o el de allá. También la página web de concursos de acreedores, que permite a cualquier ciudadano saber si una empresa está en concurso de acreedores y en qué estado está el procedimiento. O el nuevo sistema de gestión procesal en el que hemos hecho un esfuerzo extraordinario durante este año presente. Igualmente estamos haciendo la implantación de otras herramientas informáticas, y permítanme que al menos les diga dos que son realmente algo maravilloso por la seguridad, la celeridad y sobre todo la protección de las víctimas que hay, una de ellas, y la otra por el ahorro de tiempo, de esfuerzo y de dinero que supone. La primera de ellas es la centralización de la información de los casos de violencia de género. ¿Cómo? Mediante la interconexión entre el punto de coordinación autonómico de órdenes de protección y el sistema policial Biogen, con lo cual lo que sabe la policía lo saben los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía, y lo que saben los juzgados y las Fiscalías lo sabe igualmente la policía en tiempo real. Y la otra, la que ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, el sistema de comunicaciones seguras con los centros penitenciarios. Los centros penitenciarios sabemos que ya no están dentro de los cascos urbanos de las ciudades y que haya que desplazarse un funcionario o dos a notificar o a recibir a un centro penitenciario es una pérdida de tiempo y de dinero y de esfuerzo terrorífica. En cuanto a la eliminación de expedientes obsoletos, para ello hemos ideado, y se está implantando ya, otra herramienta informática más, el sistema de gestión de archivos judiciales JARA. Ustedes saben que los informáticos le ponen nombres a sus sistemas, lo mismo que la Guardia Civil y la Policía a sus operaciones, ¿no? Pues bien, el sistema JARA permite una identificación de los procedimientos, su clasificación, y luego ulteriormente va a facilitar la decisión que haya que adoptar sobre la destrucción de un procedimiento que no tenga nada de interés y la conservación de aquellos procedimientos que tengan interés histórico, cultural o de otro tipo. Prescindir de la documentación innecesaria y conservar únicamente aquella que tenga interés supone liberar espacio en nuestros juzgados y hacer más fluida la documentación, la circulación documental, desde los archivos de gestión procesal a los archivos territoriales, que es donde debe estar la documentación. Y va a facilitar el trabajo de la oficina judicial muy mucho, porque los funcionarios no van a tener que ocuparse de largas búsquedas, enfrascarse en búsquedas interminables para dar con el procedimiento de que se trate. Por otro lado, somos conscientes de que uno de los grandes males de la justicia actual, y ya lo dije antes, es el alto porcentaje de litigiosidad que soportan nuestros tribunales. Es verdad que en Andalucía ingresan más de 2 millones de procedimientos anuales en nuestros juzgados y tribunales y en nuestras fiscalías, que las soportan también.
Pero la solución a este problema no es el establecimiento de tasas, como ha hecho el Estado, el Gobierno de la Nación. Las tasas, ya digo, que son disuasorias, producen una excesión social y van siempre contra la parte más débil de la población. La solución que reclama esta situación es explorar otras formas de resolución de conflictos, como el arbitraje, como la mediación. Y en eso estamos trabajando nosotros también. Primero, en divulgar la cultura de la mediación y del pacto, y segundo, en buscar fórmulas en las que la mediación pueda agilizar el procedimiento. La mediación va a lograr una solución del conflicto más satisfactoria para las partes, que son las que construyen esa solución, más rápida y bastante más económica. Hoy tenemos una serie de proyectos pilotos de mediación en el campo mercantil con las cámaras de comercio de Sevilla y de Cádiz, es decir, con el Consejo de Cámaras. Tenemos otro para la mediación vecinal que funciona en Granada. Estamos formando a las policías locales de Andalucía y a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la unidad adscrita a la Junta de Andalucía en mediación para impedir que el conflicto llegue al juzgado con un atestado, muchas veces de una simple falta. Y estamos buscando también la instauración y el favorecimiento del arbitraje en muchas materias, sobre todo en el campo del derecho privado, claro que es su campo natural de actuación. Por tanto, esperamos que tenemos una fundación, que es la Fundación Mediara, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, y esperamos que esto empiece a dar sus frutos también de la manera más pronta posible. Querría detenerme en un par de aspectos más. El primero de ellos es un aspecto relacionado con el derecho a la tutela judicial efectiva, porque el propósito de este Gobierno es mantener y sostener a toda costa la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Y es la garantía del derecho a la justicia gratuita. Se trata de otra política de igualdad más, como la sanidad, como la educación, como la dependencia, porque la justicia gratuita es el mecanismo ideado por la Constitución para garantizar que la economía, el nivel de rentas de una persona y de otra, no incida en su derecho a la tutela judicial efectiva. El acceso a la justicia, entendemos, no puede estar condicionado por la disponibilidad económica de las personas. Y para ello hemos reformado el reglamento andaluz que regula la justicia gratuita, con la finalidad última de mejorar el funcionamiento y la calidad de los servicios y hacerlo al menor coste posible, dada la situación económica por la que atravesamos. Al propio tiempo, estamos propiciando la creación y gestión de turnos de oficio específicos, turnos de oficio especializados como son el de violencia de género o el de trata de seres humanos para la explotación laboral o sexual. El servicio de justicia gratuita es el contraste con el sistema de las tasas del Gobierno del Estado. Y por último, estamos también adaptando la actuación policial, en la medida de nuestras posibilidades, a las necesidades propias de los procesos en materia de violencia de género, porque la violencia sobre las mujeres es algo que preocupa especialmente al Gobierno de Andalucía y, lógicamente, a mí, no solo porque esté dentro del Gobierno, sino porque siempre me preocupó. Otro aspecto, por tanto, es acabar con ese espectáculo al que estamos asistiendo, que en las 2 últimas semanas ha supuesto la muerte de 5 mujeres a manos de un malvado, 2 de ellas además en Andalucía. Pues bien, en este campo observamos que la mayoría de las mujeres asesinadas por violencia machista no habían presentado denuncia nunca. Y esto viene a confirmar que la violencia se produce dentro del tejido de la familia y de la sociedad de una manera clandestina, soterrada, tan discreta que es difícil de percatarse de ella. Por ello, estamos formando a los agentes policiales de Andalucía en la búsqueda de mecanismos de detección temprana de las situaciones de riesgo para las mujeres para poder poner fin a la situación y al ciclo de la violencia antes de que llegue a ese resultado final tan crítico y tan horroroso. De la misma manera, hemos observado otra realidad,
Y es que muchas mujeres suelen retractarse de las denuncias por violencia machista cuando llegan a juicio. Y es lógico, porque si hacemos pesar el proceso penal y la carga de la prueba en su sola declaración, lo que estamos haciendo es producir una victimización de segundo grado. La mujer maltratada va a sufrir las presiones no solo de su familia, sino de la familia del maltratador en muchas ocasiones, y va a propiciar estas situaciones. Pues bien, para evitar eso, para evitar que sea la víctima quien tenga que soportar la carga de la prueba en el proceso, igualmente estamos formando a los agentes de policía andaluces para que se encarguen de la búsqueda de elementos, de fuentes de prueba objetivas en los primeros momentos de la investigación, que es cuando es fácil obtenerla, con objeto de que la prueba del delito ya no dependa en exclusiva de la víctima y no necesite la declaración de la víctima de manera tan exigente si hay otros elementos de prueba ya adquiridos con anterioridad por la policía. Si hacemos esto, habremos impedido que las pobres mujeres que soportan estas situaciones tan desiguales, tan horribles, yo no me atrevo a calificarlas de otra manera, tengan al menos otra posición dentro del proceso penal, en los juzgados, ante la Fiscalía, ante los abogados, ante todo el mundo. En suma, señores y señoras, el propósito del Gobierno de Andalucía es trabajar en la instauración de un modelo de justicia en el que primen la modernidad y los aspectos sociales, que sirva y proteja a los ciudadanos y garantice la tutela judicial de los derechos de los andaluces y que otorgue el mayor apoyo posible a las víctimas de todo tipo. Ese es el modelo que defiende Andalucía, desde la horma de la solidaridad y la igualdad de oportunidades, en definitiva, desde la horma de la justicia, una justicia justa en sí misma. Entendemos que la justicia, como la salud, como la educación, como el empleo, como los servicios sociales, son esenciales en una sociedad, en un Estado de Derecho democrático y social, y por tanto son irrenunciables. Es el propósito del Gobierno andaluz, por tanto, mantener los servicios de justicia, modernizar la justicia y resolver esos males que antes enumeraba, propios de la justicia, que dependen del Gobierno de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Si le parece, pasamos al coloquio. Le dejo que disfrute del agua. Por empezar, por una pregunta que no es tanto al consejero como al profesional de la Administración de Justicia. No ahora, sino en los últimos tiempos, ¿qué impresión o qué sensación le produce ver tan a menudo a jueces y magistrados protagonistas en los periódicos? Yo creo que el juez tiene que hablar donde tiene que hablar, que es en el papel de oficio. Nosotros siempre hemos tenido papel de oficio para hablar ahí. Pero bueno, la justicia también es algo que preocupa a los ciudadanos y es lógico que los medios de comunicación se hagan eco de la actuación de jueces, de fiscales, de la justicia en general. Entonces no me sorprende. Lo que me preocupa es que haya un abuso en ese exceso de comunicación sobre asuntos judiciales que muchas veces encubren la falta de información sobre otras cuestiones. ¿Y eso de que hay jueces y fiscales conservadores y progresistas? No es verdad. Yo creo que no es verdad. Un juez o un fiscal es alguien que acude a esas carreras por vocación, fundamentalmente por vocación. Hombre, cada cual tiene su corazoncito, eso es verdad. Pero claramente progresistas y claramente conservadores, yo creo que no puede decirse, al menos cuando la gente está trabajando, creo que gozamos de una justicia bastante objetiva y bastante seria y bastante profesional. Ya entrando en cuestiones que ha tratado usted en su intervención, ha hablado usted de la necesidad de reformar la justicia, de que la justicia no funciona de forma satisfactoria, sobre todo a ojos de los ciudadanos.
Y es un tema que se habla desde que se promulgó la actual Constitución. Han pasado muchos años, muchos gobiernos, muchos ministros, muchos consejos del Poder Judicial y eso sigue pendiente. Incluso ha habido pactos de Estado para arreglar la justicia. ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué sigue siendo esto la asignatura pendiente o aparentemente pendiente de la democracia? Bueno, ya lo dije antes, es un tema de falta de atención de los poderes públicos. Muchas veces, cuando se está en la justicia, se tiene la impresión de que como la justicia no da votos, los poderes públicos no se preocupan de ella. No es verdad. Lo que sí es verdad es que cada palo tiene que arreglar, aguantar su vela y arreglar su casa. Yo por eso, aunque reclamo del Gobierno de la Nación que haga lo que él sabe que tiene que hacer, lo que pretendo es que aquí, que es lo que quiere el Gobierno andaluz, hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer para mejorar la justicia. Y ellos que lo hagan, si quieren. Además de eso, puede haber otros problemas. Algunos se los señalo, se los traslado. ¿Es la instrucción un cuello de botella para la justicia? Hombre, la instrucción judicial yo creo que es una verdadera antigualla. Somos el único país de Europa en que la investigación de los delitos la siguen llevando los jueces. La investigación compete al fiscal, porque si no el juez que está investigando al mismo tiempo está juzgando. Cuando un juez cree haber encontrado a un culpable y lo mete en la cárcel, acuerda su prisión, lo que está haciendo es un ejercicio de autocomplacencia. Mira qué listo soy, que lo he descubierto y ahora lo encarcelo. Eso es un contrasentido que no admite la Constitución. La Constitución además dice que los jueces lo que tienen que hacer es juzgar y ejecutar lo juzgado y no investigar. Por tanto, creo que cuanto antes se acabe con ese modelo y antes se establezca un modelo que permita otra forma de entender el proceso penal, antes mejoraremos y además lograremos mucha más celeridad en la investigación. Piense que un juez puede alargar la investigación, como diría Machín, toda una vida. Sin embargo, si es la policía... Algunos lo hacen. Claro que sí. Si es la policía o es el fiscal, verá usted como ya habrá un juez que le dirá, oiga, acabe. Si usted no acaba en este plazo, le archivo el asunto. Es lo razonable, es lo que está pasando en el entorno de los países que tenemos al lado. ¿Por qué aquí no? Somos los últimos también aquí. Yo creo que esa es una de las grandes lacras que tiene el modelo de justicia en España, porque además pensemos que el 70% de la actividad de nuestros tribunales de justicia se da en el campo penal. Y si en el campo penal empezamos de esa manera, ya me dirá. Usted es consciente, lo ha mencionado en su intervención, que el tema de la prisión preventiva tiene una enorme polémica, incluso en la sociedad, no solo entre los especialistas y profesionales del derecho, sino incluso entre la sociedad. Incluso hay casos de vibrante actualidad que lo plantean. Existe al respecto, y es la pregunta que le traslado, la leyenda urbana de que algunos jueces utilizan la prisión preventiva para lo que se llama ablandar a los presuntos culpables o los acusados. ¿Eso usted cree que es cierto o es una leyenda? Mire, lo que piensa cada juez por dentro no lo sabemos, lo sabe él. Se puede sospechar que en ocasiones se ha actuado así. Yo he sospechado de compañeros míos que creo que han actuado así. Desde luego no los voy a señalar con el dedo. Pero lo grave es que los poderes que se han otorgado a los jueces de instrucción son tan enormes que permiten que se llegue a poder hacer eso. Y el sistema debía impedir que eso llegase a ser así. Y claro, mientras no cambiemos el modelo, corremos el riesgo de que algunos jueces puedan hacer eso. Siguiendo con el tema de si funciona bien o mal la justicia, que parece que no funciona demasiado bien, hay otra pregunta que lo plantea desde la otra vertiente, desde la vertiente de los propios ciudadanos. ¿Sabemos los ciudadanos usar la justicia? Bueno, yo creo que no. Y creo que no porque primero falta en el tejido social general de la ciudadanía un mínimo conocimiento de qué es lo que la justicia ofrece y lo que la justicia no puede darte. Pero también ocurre otra cosa, y es que ese desconocimiento provoca un exceso de reclamaciones. Y hemos acostumbrado a los ciudadanos a que reclamen por cualquier cosa. Mire, somos el único país de Europa
en que todavía una pelea de vecinos en la que ambos se insultan, simplemente se insultan, puede acabar en un juzgado de instrucción, en un juicio de falta, convocando a un magistrado, a un fiscal, a un abogado. ¿Usted cree que tanta artillería es necesaria para resolver cuestión tan nimia? Eso es desgastar la justicia. Y claro, los ciudadanos, si tienen abierta esa vía, pues acuden a ella, como es lógico. Por eso hablaba de la mediación, porque si el policía al que acude el ciudadano cuando ha tenido esa pelea media entre ellos y consigue ponerlos de acuerdo, se acabó el problema. Ya no hay juicio. Hay una pregunta relacionada con lo que usted mencionaba en su intervención de la conveniencia de incentivar mecanismos como el arbitraje o la mediación, pero le plantean que algunas leyes recientes parecen tender a judicializar las cuestiones y ponen los ejemplos de la reforma laboral o de la reciente reforma de la Ley de Arrendamientos, que parecen cargar más sobre la vía judicial que antes los posibles contenciosos que se plantean en estas materias. ¿Es una contradicción? No, porque verá, es lógico que las leyes admitan y protejan el derecho de los particulares, de los ciudadanos, a acudir a los tribunales de justicia para obtener un acto de tutela judicial de su derecho. Pero eso no es incompatible con la mediación o el arbitraje, porque la mediación y el arbitraje son alternativas a la justicia que no se imponen. Simplemente cuando el ciudadano tiene conciencia de que eso es así y ve allí una solución más satisfactoria, más rápida y más barata, acudirá a esos procedimientos. Por eso lo que hay es que trabajar en la cultura de la mediación y en la cultura del arbitraje. Solo de esa manera podremos lograr descargar a los tribunales o de cosas nimias o de cosas que resuelven mal tarde y ya una resolución tardía, efectivamente, me parece tremendamente injusta, como decía antes Susana. Ya, si le parece, pasamos ahora a algunas cuestiones más directamente relacionadas con su actual responsabilidad. Usted ha mencionado lo de las ciudades de la justicia y hay varias preguntas sobre la posible, debatida, necesaria, dicen otros, ciudad de la justicia de Sevilla. Y le preguntan si hay alguna idea de alguna fecha y si se ha decidido la ubicación. Mire, creo que ha llegado la hora de la verdad. La última sentencia del Tribunal Supremo ha despejado todas las posibles dudas sobre su ubicación en los Jordales. Ahora bien, no me parece coherente que sigamos trabajando en un proyecto cuando estamos oyendo al alcalde de Sevilla decir que prefiere otra ubicación. Yo sigo esperando a que el alcalde de Sevilla me enseñe ese proyecto de la ciudad de la justicia en el Prado. Por tanto, lo emplazo desde aquí a que lo haga lo más brevemente posible, porque no vale decir, es que no tenemos dinero. Oiga, es que antes de poner el primer euro para construir la obra, hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer estudios técnicos, hay que hacer un anteproyecto, hay que revisarlo, hay que hacer un proyecto, hay que licitar la obra. En eso se puede ir fácilmente un par de años. Entonces yo espero, lo que antes les decía, tenemos que hacer lo necesario para que cuando llegue el momento podamos empezar a construir inmediatamente. Y eso es lo que todavía no sé, porque no sé cuál es la propuesta de mi buen amigo, el alcalde de Sevilla. No la conozco. Y lo primero que tenemos que hacer, desde luego, es decidir dónde va a ir la ciudad de la justicia. Yo estoy abierto al diálogo, a oír su postura, pero como no me la cuenta, pues no la oigo. María Pérez Galván, abogada de familia, le pregunta si tendremos juzgados provinciales de familia para evitar que haya ciudadanos de primera o de segunda según donde vivan. Yo espero que sí. El establecimiento de los tribunales de instancia, que antes me refería, permitirán la especialización judicial. Y ya no habrá, como ocurre ahora, jueces de familia, de primera instancia y de familia. Incluso en los pueblos, jueces de primera instancia e instrucción y de familia. Jueces de primera instancia e instrucción de violencia de género, mientras que en las capitales están especializados. Pues bien, con los tribunales de instancia vamos a conseguir eso, que no haya ciudadanos que acuden a un juez de familia de primera y de segunda categoría, que todos sean iguales.
Fernando Álvarez Osorio, de la Universidad de Sevilla, le pregunta si tiene datos sobre la incidencia de la nueva ley de tasas en el número de demandas presentadas y la segunda parte de la pregunta, yo creo que la ha respondido usted en su intervención, le plantea si se ha mermado el derecho a la tutela judicial efectiva. Hombre, que se ha mermado el derecho a la tutela judicial efectiva es evidente. Lo dije antes, lo mantengo ahora. Y si no, lean ustedes el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Gobierno andaluz contra la ley de tasas. Ahí se razona perfectamente por qué. ¿Qué está afectando? Cifras no tenemos. Cifras yo no las puedo tener ahora mismo. Sí sigo hablando con compañeros y me dicen que se está produciendo un fenómeno curioso. Bueno, curioso pero esperado. Y es que la gente acude cada vez menos a la vía civil y trata de criminalizar sus conflictos para acudir a la vía penal. ¿Por qué? Porque en la vía penal no hay tasa. Esto va a suponer que los pobres fiscales van a tener que soportar todavía una carga superior de trabajo en vía penal, las más de las veces para después de estudiar el asunto decir, esto es una cuestión civil. Pero se intenta esa vía. Luego, sí es verdad que está habiendo menos demandas civiles y es verdad que está habiendo más denuncias penales, sobre todo por delitos económicos. Varias personas le plantean ¿por qué cree usted que los sucesivos gobiernos que ha habido desde el inicio de la democracia no han cambiado o no han modificado leyes importantes, leyes, digamos, fundamentales para el desarrollo de la Administración de Justicia y, concretamente, le plantean la ley de enjuiciamiento? ¿Penal? Mire, la ley de enjuiciamiento civil sí se modificó en 2000. Ahí hay una ley de nueva planta. Pero la ley de enjuiciamiento criminal plantea un doble conflicto. Por un lado, los jueces de instrucción, los jueces, nuestros compañeros de la carrera judicial, no quieren soltar la instrucción. Ellos les gusta, porque además el que vocacionalmente pide juez, lo pide porque le gusta eso. Y los que pedimos fiscales no nos gusta, eso no nos gusta. A nosotros nos gusta pensar, examinar el procedimiento cuando ha terminado la instrucción, intervenir en la instrucción cuando es necesario y tomar la decisión esencial, que es llevar el asunto a juicio o archivarlo. Entonces, claro, una ley que cambie los roles de los jueces y de los fiscales no es fácilmente aceptada ni por uno ni por otro, aunque ya parece que eso va calando, ese cambio en la mentalidad de los jueces y de los fiscales va cambiando. Y por otro lado tiene un problema más, y es que ahora mismo las carreras de jueces y de fiscales no son comunicables. Si se otorga la dirección de la investigación al fiscal, habrá que desplegar a los fiscales por el territorio nacional en la misma medida o parecida en que hoy están desplegados los jueces de instrucción, para que cubran esa función de investigación. Yo creo que no será necesario tanto. Entonces, esos dos problemas han hecho siempre un debate que ha impedido la decisión de los gobiernos de llevar a las cámaras un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Yo trabajé en el último proyecto que hizo el Ministerio de Justicia del Gobierno anterior, en la redacción de un anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal nueva, y al final, cuando se presentó, ya no había tiempo para debatirla, decayó. Hablando de reformas, también le plantean, usted ha dicho que una buena parte de la reforma está en manos del Gobierno del Estado, de responsabilidad del Gobierno central. Y yo he creído entender que algunos de los aspectos de los que se sabe o de lo que se sospecha o de lo que se ha transparentado que el ministro Gallardón quiere reformar no le acaba de gustar. Pero la pregunta que le plantean es al revés. ¿Hay algo de lo que ha anunciado el ministro Gallardón que le guste? Pues yo lo veo bastante desorientado, la verdad, porque si... Es que es curioso, porque es que es fiscal. Eso le iba a decir, es colega suyo. No parece que se ha olvidado de que es fiscal y de lo que es la justicia y de todo esto, porque los grandes males de la justicia, los males estructurales, como yo los he llamado antes, están perfectamente identificados, porque no actúa frente a ellos y está inventando cosas nuevas que no resuelven los males estructurales. Es que parece ministro de otra cosa en vez de justicia. Y es más, hay otra cosa de él que me preocupa muy mucho, y es la falta de diálogo con todo el mundo.
Él está adoptando decisiones unilaterales, no consensuadas, ni siquiera dialogadas, y a golpe de ordeno y mando. Claro, si acudimos a ese procedimiento, nos estamos cargando el diálogo social y el diálogo político, y eso me parece muy grave. Si oyese, a lo mejor se podía enterar de lo que se está diciendo por ahí, de cuáles son los males que necesita la justicia que se resuelvan, y no inventar tasas, reformas de la prisión, tal. Acuda usted a lo necesario. Luego ya tendrá tiempo para reflexionar sobre otras cosas, pero es como cuando alguien tiene mucha hambre y le ofrecemos una gamba en vez de un plato de cocido. No le gusta nada. No me gusta nada. Bien. También hablando de reformas, le plantean qué opina de la posibilidad de que existan consejos del Poder Judicial a escala autonómica, como plantea Cataluña, por ejemplo. Bueno, eso está en la ley orgánica del Poder Judicial hoy vigente, están sin desarrollar. Entonces creo que la discusión es inútil cuando está en la propia ley. Debemos cumplir la ley. Y para terminar, hay dos preguntas de actualidad. No sé si echaba de menos algún tema de actualidad, pero si lo echaba de menos, no se preocupe, que aquí está. Juan José Romero, de Europa Press, le pregunta qué le parece la puesta en libertad del señor Guerrero en el caso ERE y si no le parece extraña. Mire, como consejero, que es como estoy yo aquí hoy, yo no tengo competencia sobre ese procedimiento ni sobre ninguno. Si afectase a alguien sería la Consejería de Empleo y tampoco, porque está en manos de los tribunales. Yo soy un hombre de justicia y respeto a la justicia y espero que la justicia cumpla con su deber y llegue cuanto antes al final de la instrucción. Lo único que le estamos pidiendo a los jueces es eso, que no se eternicen las instrucciones judiciales. Pero que me parezca raro o no raro, eso es algo en lo que no voy a opinar. Sé que en el pasado, en muchas ocasiones, he opinado más que nada como fiscal y como jurista, pero luego se malinterpreta intencionadamente para decir que yo he querido lanzar un mensaje político. No, señor, eso no es así. Y para evitar malentendidos, lo mejor es que no vuelva a hablar de ese tema. Otra también de actualidad, aunque aquí no se cita a nadie en concreto, yo creo que sí se va a adivinar a quién se refiere. Raquel Arenal, del Parlamento de Andalucía, le plantea qué le diría a la ciudadanía que cree que la justicia no es igual para todos, viendo la facilidad con que algunos reúnen y pagan fianzas millonarias estando imputados. Hombre, tristemente la sociedad es desigual. Entonces hay gente que tiene mucho dinero y puede acudir a una serie de cosas, de recursos, que el que no tiene no puede acudir. A mí no me sorprende nada que la gente muy rica pague una fianza en 24 horas. Y me sorprendería que gente muy pobre lo hiciera. Entonces, es como ir al médico famoso o ir al seguro. Eso es una cuestión de capacidad económica. Yo, desde luego, me fío más del seguro. Ahí estamos mal educados. El del seguro sacó las oposiciones al médico. Y cuando esas personas se han enriquecido presuntamente sustrayendo fondos de arcas públicas. Si es presuntamente, no me vale. Lo que tiene que haber es una sentencia que lo diga. Y si hay una sentencia que lo diga, entonces que lo pague y que devuelva lo que se ha llevado. Pero es que nos estamos cargando, estamos devaluando la presunción de inocencia. Es un derecho consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe ser considerado inocente hasta que alguien pruebe que es culpable y así lo estime un tribunal de justicia. Si hablamos así, estamos cargándonos. Parece que lo importante es la fase de investigación y no la de juicio. Parece que el juez que va a poner la sentencia es el de la instrucción y no el del juicio. Y es al revés. Por tanto, si es presuntamente, no me vale. Pues la última pregunta que le traslado no sé si tiene que ver un poco con los dos apellidos de su consejería, con Justicia y con Interior. Hay por ahí la sospecha o el temor a veces de que en nombre de la seguridad, en nombre de protegerse de amenazas terroristas determinadas o indeterminadas, se puedan erosionar derechos fundamentales. ¿Tenemos razón de estar preocupados? Mire, yo decía antes que la protección de los derechos de los ciudadanos exige una vigilancia permanente. Y debemos estar preocupados permanentemente porque no suceda eso.
Es cierto que en muchas ocasiones el poder político y el poder policial mucho más, tiende a tener más controlado a los ciudadanos. Pero en la medida en que su intimidad, su libertad, su vida no resulte perjudicada, porque la policía, el Ministerio del Interior, las gestiones de Interior tienen que ir a proteger a la ciudadanía, no a limitar los derechos de la ciudadanía. Por tanto, esas esferas de libertad de los ciudadanos son infranqueables para todos, incluida para el gobierno de cualquier nación o de cualquier comunidad autónoma. Le decía que era la última, pero le voy a añadir otra. Como político, como profesional de la justicia, como persona, todo el mundo necesita un sueño. ¿Cuál es el suyo? Como político, acabar con los males que antes he denunciado que sufre la justicia y que dependen de nosotros, claro, no de Madrid. Otro afán sería que Gallardón tuviera por fin una buena idea. Y como persona, pues aspiro a ser feliz, a vivir con mis amigos, con mi gente y a volver a tocar la guitarra y sobre todo el piano, que se me está yendo. Muy bien, pues con nuestros mejores deseos para que los tres se cumplan, Felipe Pulido, delegado general de la Caixa, cerrará el acto. Adelante. Muy bien, buenos días. Mis primeras palabras tienen que ser de felicitación hacia el ponente. Don Emilio, yo creo que desde su punto de vista académico y con un gran sentido de la realidad, pues nos ha expuesto hoy su visión y agradezco su claridad y su posicionamiento ante todos los principios que ha manifestado. También a doña Susana, que con su presencia, bueno, pues da el realce por su posición privilegiada a un acto como este. Al organizador don Enrique y todo el equipo de Fórum, porque yo creo que ya se está consolidando este Fórum como algo clásico en Sevilla, a pesar de su corto espacio de tiempo, pues porque nos ayudan a la reflexión, a la opinión y a la creación de valor, de pensamiento entre todos los que asistimos ya de una forma asidua a este tipo de Fórum. Y, por supuesto, a ustedes, a todas las autoridades e invitados que están en este acto por su presencia, que también nos ayudan a seguir apostando por foros como este, que el debate y la opinión se sigan generando. Desde la Caixa, la verdad que tenemos un compromiso grande y con las ciudades y el territorio en el que nos encontramos. Y en un caso como el del consejero de Justicia, y pensando qué relación podemos tener, pues las empresas tenemos una responsabilidad social corporativa importante, ¿no? Tanto con los clientes, con los empleados y, por supuesto, con los accionistas de la entidad. Pero eso se tiene que manifestar en distintas actuaciones, en ese día a día, ¿no? ¿Y qué actuaciones, y reflexionando, estamos haciendo, ¿no? No solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista también de nuestra obra social, ¿no? Y tenemos actuaciones concretas como Alianza contra la vacunación infantil, que a todas las empresas, clientes que quieran, pues estamos fomentando la vacunación infantil en las ciudades desfavorecidas, en situaciones, y ya es un clásico que se llama Alianza Infantil Gavi, que es donde las principales empresas a nivel mundial, con una serie de donativos y colaboraciones de los clientes, fomentan esa vacunación. Tenemos también otras actuaciones como es nuestro programa de fidelización. El programa de fidelización de la Caixa, que es el más importante de España, se llama Puntos Estrella. Y los clientes, cada vez que acuden a un cajero automático, pueden cambiarlo por regalos propios para ellos, pero también los pueden cambiar por donativos a distintas ONG y asociaciones y, en concreto, del territorio, no solamente a nivel internacional, sino que un cliente va al cajero y le da la posibilidad de canjear esos puntos estrella por asociaciones del territorio, de aquí de Sevilla en concreto. O también programas como todo lo que es el fomento del trabajo para personas en exclusión social. Es un programa que se llama Incorpora. Y una variante del programa Incorpora es Reincorpora, que son para reclusos. Y en concreto, en el día de ayer se firmaron distintos convenios con asociaciones de las provincias de Cádiz y Huelva para fomentar, a través de cursos de cocina, la posibilidad de reincorporación al mercado laboral de distintos reclusos. En concreto, 35 fueron ayer en Huelva, 17 en Algeciras y 30 en el centro penitenciario de Puerto Santa María, ¿no? Con lo cual son continuos, pero también se fomenta el voluntariado.
Y el voluntariado lo hacemos bien a través de clientes o empleados con distintos acuerdos. Con la Junta de Andalucía tenemos el acuerdo de cibercaixa hospitalaria en distintos hospitales de la comunidad autónoma y son atendidos por ONGs ajenas o por empleados que de forma desinteresada participan en la atención de esas cibercaixas hospitalarias que van destinadas sobre todo a mantener la educación de los chicos durante el periodo que tengan que permanecer en el centro hospitalario. Y así infinidad de cosas. Con lo cual, la responsabilidad social de las empresas es vital en unos momentos en donde no solamente se tienen que ceñir a lo que es su actividad propia, sino que cada uno en nuestro ámbito de actuación debemos poner nuestro grano de arena para construir desde ese punto empresarial un país, un entorno, una ciudad más justa. Y eso se tiene que plasmar en ese día a día. Consejero, de nuestra parte simplemente reiterarle otra vez el agradecimiento por participar en este foro y seguro que nos seguiremos viendo en otro tipo de desayunos como el que hemos tenido en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.